¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio muy interesante que vamos a tener el día de hoy. Tengo la fortuna de tener como invitado a un amigo mío de la preparatoria. Nos conocimos en la preparatoria. Y pues bueno, el día de hoy estás haciendo como siempre estuviste, tratando de ser disruptivo, de hacer cosas diferentes, de cómo poder impactar positivamente en la sociedad. Es algo que siempre te he admirado. Y tienes una historia, ¿verdad? Obviamente todos los proyectos tienen una historia detrás que estoy seguro que a mucha gente que nos escucha le puede servir. Es una historia que quizás se replique en las familias de todo México y de toda Latinoamérica, de todo el mundo incluso, sin importar, me imagino, el nivel socioeconómico, sin importar la realidad. Es una situación que se repite seguramente por todos lados y que muchas veces pasa desapercibida, que muchas veces pasa normalizada. Estamos hablando de los temas de una historia de trastornos de consumo, ¿no? Tengo aquí conmigo a Fernando Fuentes, que tiene un proyecto que se llama Avioneta, y ahorita nos va a platicar de todo esto, nos va a platicar de cómo nace, su historia personal. Y pues el punto de el propósito de este episodio va a ser pues conversar sobre este tema, hablar más de él, para ver qué podemos hacer, ¿no? Si nos enfrentamos a una situación como esta, ¿no? Entonces, Fer, muchas gracias por estar aquí, por querer compartir tu historia, güey. Muchas gracias, Farid. Sí, y digo, muchas gracias por el espacio, ¿verdad? Por prestarnos tu plataforma para hablar de mensajes importantes. Y digo, concuerdo con lo que dijiste desde que estábamos en prepa. Tú también traías un cohetecillo en la cola y haciendo muchos proyectos creativos. Yo me enteraba principalmente por un amigo en común que tenemos, que es Poncho. Claro, sí. Saludos a Poncho. Pato Aventuras. Súper. ¿Por dónde empezamos, Farid? Pues bueno, primero me gustaría saber, pues todo tiene una causa, ¿no? O sea, todo tiene una causa, hay algo que motiva las cosas, ¿no? Entonces me gustaría saber, en este caso, yo sé, hemos platicado y conozco la historia de tu padre, y me gustaría, pues bueno, que a la gente que nos escucha nos contaras para que te conozca un poquito más la gente y pueda entender de dónde se desencadenó pues todo lo que estás haciendo el día de hoy, ¿no? Entonces, si quisieras contarnos un poco sobre eso. Claro que sí. Mira, voy a empezar con algo y va a estar curioso porque empiezo aquí, pero me voy a ir Claro, dale. después de que cuente la historia. Pero el 2 de septiembre del 2020, mi papá fallece en el hospital Zambrano, que muchos conocemos. Y cruzando un poquito con otros temas que tú tocas, casi mi ego se disolvió. O sea, sí fue pues obviamente una experiencia que nunca había vivido en mi vida. Claro. Perdí piso completamente y sin saber por qué se plantó en mí una semillita esas 48 horas que siguieron al suceso de escribir su eulogía. O sea, ¿qué voy a decir de él en los servicios funerales que vamos a tener? En el velorio. 3, 4 con compañeros de trabajo, con familia, con amigos. Y yo creo que el contarte cómo dividí lo que leí te va a dar una muy buena idea de la historia de mi papá. El 90% era una belleza de historia y el 10% tal vez no tanto. El 90% mi papá fue un güerillo duranguense que creció en Durango, a los 12 años se queda sin papá. Por un trastorno de consumo de alcohol. Mi abuelo tenía alcoholismo, después hablamos por qué no le llamo alcoholismo y sí le llamo un trastorno de consumo de alcohol, pero bueno, entonces mi papá es segundo de 4 hermanos, desde muy chiquitos se quedan sin proveedor, y obviamente tiene una infancia difícil, en donde pues entre los hermanos y la mamá tienen que sacar la casa adelante, empezar a trabajar desde muy chavos, etcétera. Después mi papá se viene a Monterrey con una beca del 90%, saca una ingeniería química en el TEC de Monterrey. Él quería ser doctor, pero no tenía ni tiempo ni lana. Total, se gradúa. En el año 86 se casa con mi mamá y empieza pues una historia de más de 30 años de construir una familia pues muy bonita, sana, y ningún tema de traumas de la infancia de mi parte o pues dificultades al crecer. O sea, era un mundo color de rosas para mí y para mi hermana. Del lado profesional, mi papá se hace director de la primera planta química en donde trabaja recién graduado y es otra carrera de 30 o más años como director general de esta empresa transnacional en el gremio de la ingeniería química. Para no hacerte tan largo el cuento, en 2010, que coincide cuando yo me voy a estudiar a Estados Unidos y a trabajar pues, por mis propias inquietudes profesionales,
a mi papá se le, llamémosle, activa un trastorno por consumo de alcohol. Él pasa de más de 30 años de consumir alcohol saludablemente a ya que esto se convierte en un problema de salud diagnosticable. Okay. ¿Por qué razones? Es multifactorial, pero la predisposición genética es una bien pesada y es algo que yo también cargo. Del 50 al 60% del riesgo de desarrollar un trastorno por consumo de alcohol y de cualquier sustancia, aunque sí hay diferenciación entre sustancias, es genético. Órale. Entonces, si tú ves tus árboles genealógicos y ves trastornos por consumo de alcohol, aguas con esas sustancias. Si ves trastornos por consumo de marihuana, de cigarro, aguas con esas sustancias. También él pues estaba teniendo temas de vida, entrar a la tercera edad, a la última etapa de su vida, temas profesionales, temas psicoemocionales. O sea, él sí tuvo una infancia ruda, con traumas, etcétera. Todo esto pues suma. Tú más que nadie sabes que somos seres en muchos planos, en el plano espiritual, emocional, psicológico, físico. Y pues a él se le confabulan varios factores y se activa su trastorno. Se desencadena. Pasa de que el alcohol sea un consumo responsable por las razones correctas a ya un consumo patológico por las razones incorrectas. ¿Cómo distingues eso? ¿Cómo diferencias entre un consumo saludable de uno patológico? La mejor herramienta, de hecho, ahorita hablamos de Avioneta, pero la tenemos en nuestra página web, es un cuestionario de 11 preguntas de la Asociación Americana de Psiquiatría. Las 11 preguntas, algunas son muy técnicas, como cuando dejas de consumir tienes síndrome de abstinencia y los siguientes síntomas, y otras son más subjetivas, pero no por ello menos robustas en el tema estadístico. Te preguntan, ¿has tenido conflictos con familia, amigos o colaboradores de trabajo por este tema? Y es una gran indicación. Si tu tribu te está diciendo que hay un problema, entonces el test de 11 preguntas lo contestas respecto a tus últimos 12 meses de vida, y según tu puntaje resulta que no hay trastorno, un trastorno leve, moderado y severo. Es importante esa diferenciación porque el status quo social que vivimos hoy, la gente pasa de consumir alcohol a ser alcohólicos. Entonces nos encantan las polaridades, ¿verdad? El blanco y el negro. Alguien consume alcohol o alguien es alcohólico. Cuando la verdad es que hay muchos tonos de grises en medio. Hay un entre. Que se tienen que diferenciar porque depende del problema y la severidad, la herramienta que vas a usar. Por supuesto. Ocupas un desarmador, un taladro, un qué. Entonces es importante como reconocer los tonos de grises. En el caso de mi papá, pasa a pertenecer a una etiqueta o categoría muy conocida en la gente en esta industria, que es un alcohólico altamente funcional. ¿Qué significa qué? Quiere decir, muchas áreas de su vida seguían marchando y él estaba luchando cuesta arriba contra este tema de salud. Y obviamente sí había fricción y desgaste en distintas áreas, pero mal que bien no lo corren del trabajo, mal que bien las finanzas de la familia saludable, mal que bien todavía viviendo con nosotros. Entonces, es un caso en esos 10 años, a veces leve, a veces moderado, tuvo periodos de abstinencia, tuvo periodos de moderación. Entonces, no es un caso hollywoodesco de las telenovelas con los que yo creo que la cultura popular está familiarizado, sino es un caso mucho más mundano, llamémosle aburrido, pero 9 de cada 10 casos son así. Y si no se habla de estos casos y si no se normalizan estos casos, seguirán pasando. Van a seguir echándose abajo del tapete en las casas. ¿Y a qué llevan si no son tratados? A una vida en discapacidad. Nosotros pensamos en la palabra discapacidad y nos imaginamos silla de rueda. No necesariamente. Una vida en discapacidad puede ser cuando tu riñón o tu hígado ya no funcionan al 100 y te limita de hacer muchas actividades como ejercicio, como disfrutar a tus nietos, etc. ¿A qué más puede llevar? A una muerte prematura, como en el caso de mi papá. ¿Por qué estas dos métricas son importantes? Porque la OMS tiene una métrica que combina estas dos. Años de vida en discapacidad o muerte prematura, y básicamente va sumando. Y esta métrica nos funciona porque puede y pretende comparar diferentes problemáticas, manzana contra manzana contra manzana. La diabetes contra el cigarro, contra el alcohol. Y, oh sorpresa, el alcohol es una de las principales causas de años de vida en discapacidad o muerte prematura. Y en el caso, por ejemplo, de ahí de tu papá, que, o sea, le diagnostican este nivel de, pues bueno, del trastorno, de que se volvió un trastorno. ¿Él sí se diagnostica? Ese es otro tema. Nadie se lo diagnostica. En estos 10 años nadie se lo diagnostica. Lo más cercano a un diagnóstico que recibió
le quitaron la bilis, que es cercana al páncreas, que fue el órgano que detonó que falleciera. Y cuando le quitaron la bilis, el doctor, con todo el conocimiento de que era causado por el alcohol, intentó ahí más o menos sugerirlo. Pero entonces ahí te das cuenta que no es un problema de comunicación solo en la sociedad común y corriente, sino también en el gremio médico. Yeah. Hay un video de Yale Universidad que se me viene a la mente en donde hablan de los términos estigmatizantes que los mismos doctores usan para tratar estos trastornos por consumo de sustancias y el impacto en el resultado del paciente. Porque si un doctor hoy por hoy en el Zambrano de León, que es de los mejores hospitales del país, no puede con claridad, empatía y cariño decirle a un paciente que la razón por la que llegó ahí es el alcohol y que no saque excusas que fue la dieta o que fueron otros temas, pues el paciente se regresa a su casa y le difunde a toda la familia. No fue el alcohol, me dijo el doctor. Entonces puedo seguir igual. Muy claro, exacto. Entonces puedo seguir igual. Y ahí es donde entra otro tema que creo que me mencionaste que te interesaba, que es, pues ya empiezan los temas de la dinámica familiar y la complejidad de la situación a nivel familia. Claro, y por ejemplo, ahí entonces cuando pues, sale del hospital y sigue con... O sea, ¿cómo se dieron cuenta ustedes que finalmente la causa fue el alcohol? Si el doctor no les dijo eso, ustedes le creyeron. ¿De la bilis o de de la bilis cuando sale del hospital? Sí, o de la muerte en sí, güey. El doctor, cuando lo de la bilis, el doctor sí se lo dijo, tal vez no con la... ¿Seriedad? Con la proactividad, con la seriedad, con el énfasis que se necesitaba. Con la urgencia. Exacto. Mi papá lo sabía, porque mi papá llegó a un nivel de dependencia fisiológica y neuroestructural en donde eran dos cerebros. Era el papá de mi cerebro el cerebro de mi papá con una dependencia y el cerebro de mi papá lúcido. El cerebro de mi papá lúcido lo sabía. Y había momentos en que te decía, sí, yo entré al hospital por esta razón y cosas tienen que cambiar. El cerebro dependiente, que tiene un anhelo constante por la sustancia, como si la necesitara tanto como el agua o la comida, lo negaba. Yeah. Entonces, hay ciertos casos en donde cruzas la línea de trastorno leve a moderado, en donde el órgano encargado de tomar decisiones y la función ejecutiva se ve comprometida. Y de hecho ese es un dilema que yo como persona y Avioneta a nivel organización, y no creo que ninguna organización en esta industria tenga la respuesta correcta aún, que es cuándo le pasas las llaves a un cuidador en el tema de trastornos por consumo. Cuándo alguien más se tiene que encargar de las decisiones de vida. Ya, órale. Sí. Y luego total, después sale tu papá del hospital y después, ¿qué pasó? También la misma curva sinoidal de altas y bajas, abstinencia, moderación. De hecho, este ciclo le llaman el modelo transteroico de las etapas de cambio. Y te lo comparto porque es muy familiar para todo el mundo cuando quiere iniciar un proceso de cambio de hábito como comer mejor, empezar a hacer ejercicio, etc. Hay una etapa de negación. Yo no tengo que hacer ejercicio. Claro, esos que hacen ejercicio son aburridos. Luego hay una etapa de contemplación. Ay, pues está bien que me guste la fiesta, pero subiendo estas escaleras se me fue el aire. Pues voy a considerar, ¿verdad? Y luego hay una etapa de compromiso. Ok, bueno, ya, algo tiene que cambiar. Voy a fumar menos y voy a ir a las clases esas de spin que están muy populares, a hacer bici indoors. Ok. Luego hay una etapa de ejecución y hay una etapa de mantenimiento en donde la persona puede estar 4 meses con este nuevo hábito. Y luego hay una etapa de recaída. Común denominador la etapa de recaída en cualquier proceso de cambio de hábito. La única diferencia es que la recaída cuando se consume alcohol u otras sustancias está súper estigmatizada, súper tachada, súper castigada. Y en otros temas como una dieta o el ejercicio, pues no tanto. Sí, es esperable. Sí, entonces a mi papá le quitan la bilis, pasa por esas etapas, ese ciclo de etapas los siguientes 2-3 años. El último año se le juntan todavía más complicaciones profesionales principalmente y pues ya no la cuenta. Yeah. En la segunda entrada al hospital por ese tema ya no la cuenta. La segunda entrada sí fue muy clara que el alcohol fue el factor. El doctor, un gastro muy renombrado aquí en Monterrey, sabía claramente cuál era la razón. Y tú, por ejemplo, mencionas que había una parte de tu papá que sabía cuál era el problema, no sabía que tenía un problema más bien. Entonces, ¿cuáles fueron las acciones que intentaron? Si es que intentaron algo como para combatir el trastorno o no se hizo nada. Sí. Mi papá era una persona brillante, sobre racionalizador como yo.
Entonces, desde la primera vez que yo saco el tema con él en 2011, más o menos, él me lo articula perfectamente. Yo sé que tengo este problema, yo sé que usa la etiqueta alcohólico, yo lo estoy atendiendo, etcétera. Y entonces, él lo tenía súper claro. Y los 10 años, de hecho, a mí no me tocó tanto una etapa de negación de ningún tipo. Si acaso, pormenorizaba el problema, pero el problema lo tenía súper claro. En resumidas cuentas, ¿qué intentó? Alcohólicos Anónimos, que es la solución más común en México y en el mundo. Tiene sus ventajas, tiene sus deficiencias, pudiéramos hablar de ellas. Intentó, se aventó a los libros, o sea, leyó N número de libros en este tema. Tanto mi papá y como yo, nuestro default al enfrentar un problema es vete a Google Scholar, vete a los libros, y tal vez de repente descuidamos los lados más emocionales, más de tacto, que mi hermana y mi mamá no descuidaron, por ejemplo. Pero mi papá era, pues yo lo voy a resolver con intelecto. Nomás que el tema de los trastornos por consumo es que las decisiones de consumo las tomas con una parte del cerebro, ¿no?, que no son intelectuales. Claro. Exacto. Entonces, por eso digo, no tengo un dato específico, pero yo creo que a la gente de alto intelecto se les dificulta superar este tipo de trastornos. Y lo ves en personajes famosos, como, por darte un ejemplo, Ernest Hemingway, Winston Churchill, cómo se topan con pared al intentar lidiar con estos. Mientras pudieras tener, por darte un ejemplo, a un mexicano de bajo nivel educativo que cuando se entera de que tiene este problema se persina, se encomienda a Dios y se va a Alcohólicos Anónimos y te aguanta ahí 10 años en remisión, porque ni siquiera intentó con el intelecto y se persinó y se encomendó a Dios y le funcionó. Claro, sí, pues es difícil como establecer una sola norma para todo tipo de persona que tiene este tipo de cosas. Y, o sea, habrá cosas que les va a funcionar a uno y habrá cosas que les van a funcionar a otro, y yo creo que lo óptimo pues es por lo menos no dejar de buscar las estrategias y encontrar quizás una que mejor se te acomode a ti, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, me llama la atención esto que mencionas de los Alcohólicos Anónimos, porque, pues sí, efectivamente es como lo primero que piensas cuando alguien habla de un trastorno de consumo, ¿no? Es como, va a Alcohólicos Anónimos. ¿Cuáles, o sea, mencionabas algo de unas deficiencias? ¿Cuáles son estas deficiencias que tú puedes percibir de ahí? Voy a hablar primero de las ventajas. Yo creo que tanto Avioneta como Alcohólicos Anónimos son herramientas en la caja de herramienta. Con claro, ventajas exacto. Y desventajas, y como tú dices, les sirven a diferentes tipos de personas. Exacto. Pero bueno, la ventaja de Alcohólicos Anónimos es gratis. Su proliferación en el mundo está en más de 180 países del mundo. Yo creo que todos los de la ONU. Estos problemas se abordan, yo lo conceptualizo como un cubo de Rubik's. Es un ataque multifrontal por todos los lados del cubo. Conocimiento, psicología y emociones, espiritualidad, comunidad, el aspecto social, medicina y algún otro. Alcohólicos Anónimos aborda muy bien, y por eso ha sobrevivido ya casi un siglo, el problema por el lado comunitario y social y el problema por el lado espiritual. Y esos son frentes súper importantes. No hay lugar a donde tú puedas ir donde haya otra gente con problemas de trastorno de consumo y te entiendan. Sus historias pueden ser más severas o menos severas, pero hay un entendimiento común y todos saben lo que se siente ese craving, ese anhelo incontrolable por consumir cuando ves un letrero de Bacardí en la carretera, por decirte algo. Y eso es invaluable. Tienen un modelo de padrino, que es como una sombra que te ayuda y siempre está pendiente de ti en WhatsApp a todas horas, que está impresionante y es difícil de replicar en la iniciativa privada, que es mi caso. El tener un padrino, el tener un acompañante en todo este proceso. La espiritualidad ha migrado un poquito de catolicismo a espiritualidad más generalizada, pero es importante también. Como el ver el mundo a 10,000 metros de altitud y no estar como que metido en los problemitas, etc. Y eso ayuda. Deficiencias. Empecemos por la primera. Necesitan un chambón de marketing y comunicaciones impresionante para quitarse el estigma y la etiquetota que tiene Alcohólicos Anónimos. Y qué triste. La persona que va a Alcohólicos Anónimos y se entera la amiga, el amigo o el novio, por siempre va a ser la persona que fue o está en Alcohólicos Anónimos. Yeah. Y eso pues es triste. La mente del consumidor común y corriente de Alcohólicos Anónimos ya es algo. Tiene un estigma, ¿no? O sea, cuando alguien te dice que no, pues fue Alcohólicos Anónimos, como, ay. Sí, connotación negativa. También. Una connotación negativa. Este es una espada de doble filo porque
la organización a nivel mundial es descentralizada. Y la descentralización le ha permitido esta proliferación rápida. Pero el otro lado de esa moneda es que de grupo a grupo varía mucho. Aún en los grupos de San Pedro y de Monterrey puedes ir a uno y está gacha la experiencia, pero puedes ir al mismo grupo la siguiente hora y está padre, o a un grupo, a un código postal de distancia y está increíble. ¿Y qué pasa con esta gente? Esta gente está cansada, está en el meollo de este problema, van a un grupo y no les late y ya dejan de dicen, ir. Alcohólicos Anónimos no es para mí. Ya generalizan y... Exacto. Sí, es como la gente que, por ejemplo, también va al psicólogo, ¿no? Y va con un terapeuta que a lo mejor no conectó o que no le gustó y ya generaliza y dice, no, pues para mí los psicólogos no son para mí los psicólogos. De que, güey, fuiste a uno, ¿sabes? De que no fuiste ni al 0.00001% de las posibilidades que tienes, güey, ¿sabes? No pierdas la esperanza, ¿no? Porque luego perder la esperanza en ese tipo de situaciones me parece que pues es lo peor, ¿no? Y, por ejemplo, me interesa saber también cómo tú viviste la experiencia, ¿no? O sea, muchas veces sí, todo se enfoca y me parece también óptimo que en la persona que lo padece, ¿no? Claro. El trastorno, pero pues también hay gente alrededor que sufre mucho. Claro. O sea, no, me imagino, ¿no? Tú siendo tu papá, güey, como decir, oye, quiero que cambie, quiero que mejore y pues el estar lidiando con ello día con día, pues me parece que causa mucho dolor. ¿Cómo viviste eso tú? ¿Cómo sufre una persona llegada a una persona con un trastorno? Sí, te lo comparto y empiezo con un dato. 5 millones de mexicanos tienen un trastorno por consumo de alcohol diagnosticable. No es opinión de Fer, es diagnosticable. Los pasas por una herramienta de diagnóstico y salen. ¿Qué te gusta? ¿Estos 5 millones de mexicanos tienen 2, 3 seres queridos cercanos? ¿Promedio? Sí, estás hablando de 20, 30 millones de personas ligadas, afectadas por este problema en nuestro país solamente. Y respondiendo a tu pregunta ya frontalmente, yo lo viví a distancia. Yo estaba en Pensilvania y estaba en San Francisco estudiando y laborando. Los primeros, te estoy generalizando mucho, ¿verdad? Pero los primeros 7 años de los 10, o 6 años de los 10, como mi papá, y yo creo que por mi juventud y mi inmadurez, me fui a los libros y casi quería aplicar como laboratorio de experimento lo que decían los libros y me topaba con pared porque el mundo de veras es mucho más sucio e incluye componentes emocionales y psicológicos y dinámica de familia que yo no estaba considerando. Entonces me topaba con pared, me frustraba. Yo creo que me faltó ensuciarme las manos más en lo personal. O sea, mucho tiempo en la teoría y en los libros y no tanto tiempo, oye, nomás convive con tu papá. Claro. Convive con tu hermana, convive con tu mamá. Me sentía a veces hipócrita porque para mí era bien fácil a distancia opinar y no estar lidiando con ello día con día. Aunque sí tuve periodos en esos 10 años en los que venía mucho por diferentes razones y pues obviamente me tocaba vivirlo también de primera mano. Yo creo que sí... en 2017 te digo que es un parteaguas porque me topo con un libro que escribió un centro que se llama Beyond Addiction, el centro. Es un centro en Nueva York muy innovador. Se llama el Centro para la Motivación y el Cambio. Y este libro me cambia el chip. De repente el libro me dice, te vamos a atender a ti. Yo, ¿cómo que me van a atender a mí? Mi papá es el que tiene este trastorno. Mi papá es el que tiene el problema, ¿verdad? No, te vamos a atender a ti como ser querido porque tú tienes que estar bien para apoyar a tu papá y además porque esto te está afectando a ti. Y ese libro, híjole, me da demasiadas herramientas teóricas y prácticas para cuidarme, temas de autocuidado, para yo estando bien poder reabrir ese canal de comunicación con él, con mi mamá, con mi hermana. Y ahí es donde pasa la magia. Enfatizo esto porque nosotros trajimos esto a una de las soluciones de Avioneta, pero donde pasa la magia es cuando empiezas a atender al sistema familiar. Claro. Término muy común en gremios de psicología, constelaciones, terapia sistémica, etcétera. Te das cuenta que la persona que era el foco de atención empieza a salir adelante. Porque esta otra arista salió adelante. Claro. Esta otra también y así. Y ya me empecé a atender a mí. Yo también empecé con mi proceso de psicoterapia. Empecé a ver por mí. Le bajé a mis tendencias de intento de controlar o de supervisar. Muchas veces el familiar cae en estas tendencias. No me encanta este término, pero le dicen codependiente, en donde estás en una comida y le estás contando tragos. O se desaparece una hora de WhatsApp y asumes lo peor. Cuando en mi caso, por lo menos 9 de 10 veces no era para asumir lo peor. Y ya, en general así lo viví.
Y, por ejemplo, ahorita mencionabas que estabas a distancia y no te tocó vivir en carne propia muchas de las cosas que pasaban. ¿Qué cosas pasaban? O sea, qué se puede esperar o qué tipo de cosas pueden afectar la dinámica familiar? Sí. Una de estas cosas. Pues mira, el caso de mi papá relativamente leve comparado con otros casos. Mi papá era una persona bondadosa y de gran corazón. Y lo digo porque, va a sonar un poco frío, pero no siempre es el caso. A veces la persona no solo tiene un trastorno por consumo, sino también es un cabrón, también es una mala persona. Claro, totalmente. Sí, Entonces, hace una fórmula ahí que termina teniendo como resultado, híjole, güey. Sí. O sea, yo a veces filosóficamente les pregunto a la familia, o sea, ¿tú quieres a esta persona y la quieres ayudar? O también el tema es que te está hiriendo por otros temas no relacionados a su consumo, ¿verdad? Pero bueno, en el caso de mi papá, como era una buena persona, etcétera, nunca dentro de la casa hubo temas de violencia ni física, muy leve violencia verbal, muy, muy leve. La mayoría de los casos pasaban como eventos penosos sociales, cenas, comidas, bodas, de ese tipo de eventos muy regios, ¿verdad? Ya. También yo creo que a ratos afectaba su desempeño laboral, Okay. su presencia en el trabajo, obviamente las relaciones de familia las afectaba. Y algo importante señalar, las relaciones entre mi mamá, mi hermana, o sea, ese triángulo que no era mi papá, también se vio afectada porque de pronto se nos olvidaba, porque nadie nos entrenó en esto y no teníamos las herramientas, se nos olvidaba hablar de otros temas, se nos olvidaba disfrutar todo la vida. giraba en torno de sí. eso. Sí. Y casi llegabas a la casa y cuando su trastorno era moderado y no leve, pues sentías esta aura pesada en la casa. De hecho, anecdóticamente, el último año, que fue el primero de pandemia, pues también fue el más rudo para mi papá y se empujó mucho y se viralizó el quédate en casa, ¿verdad? Sí. Y yo, por mi situación, yo empatizaba con otras familias en donde yo sabía que el quédate en casa no era algo acogedor y seguro. Claro, sí. O sea, en mi casa estaba leve, relativamente hablando. Imagínate en casas mexicanas donde tienen un trastorno de consumo más violencia y los medios de comunicación masiva me están pidiendo que me quede en casa. Sí, ¿qué hago, güey? ¿No? Sí, te hace reflexionar. Y de hecho por ahí me quería ir ahorita, o sea, que es recomendable. Por ejemplo, me imagino que es muy difícil, bueno, afortunadamente a lo mejor en tu caso pues no se manifestaban con facetas a lo mejor muy monstruosas o caóticas, pero pues, sabemos que hay muchas personas en donde ese trastorno se manifiesta y le salpica de formas muy terribles a las personas allegadas, ¿no? ¿Qué puede hacer una persona allegada? O sea, ¿hasta qué punto uno puede ayudar? ¿Hasta qué punto uno puede decir, me voy de aquí, no te puedo ayudar? O sea, porque, bueno, sabemos que uno de los principios fundamentales para el cambio de cualquier persona, pues es, uno, el reconocimiento propio de que hay un problema, ¿no? Y el deseo genuino y voluntario de cambiar y hacer todo lo posible por ello. Pero tú no puedes cambiar a quien no quiere ser cambiado. Entonces, ¿qué podría hacer una persona? ¿Cuál es la delgada línea entre decir, oye, ayudo, me enfrento a esto yo como una persona al lado, o decir, oye, por mi bien tengo que salir de aquí, güey? Sí. ¿Sí explico? Porque me están pegando. Imagínate una persona que sufre de violencia porque la persona con la que vive consume alcohol y cuando consume alcohol le pega. Sí. Pues hasta qué punto, no, pues te quiero ayudar o güey, me voy, ¿sabes? O sea, sí. Hay una delgada línea ahí. ¿Qué piensas tú? Excelente pregunta. Me voy a agarrar del hilo de la violencia, porque sabes que me podría ir por cualquier hilo. Sí, claro. Pero, sí, algo general tangible. Primero me regreso a los tonos de grises, ¿verdad? Sí. Hay de sustancias a sustancias. Independientemente que sea legal o ilegal, ponlas a todas en un mismo plano y hay sustancias que pueden causar psicosis, hay sustancias más susceptibles a violencia y agresividad. Entonces, si el mix que tienes en casa incluye que se detonen eventos de violencia, ya sea verbal, lo acabamos de ver claro, con el comediante Chris Rock. Con Chris Rock, en donde... Sí, es una agresión. A ti el tema del lenguaje, desde un punto de vista filosófico, es súper importante. El lenguaje puede herir tanto como una cachetada. Entonces, si hay violencia verbal de suficiente magnitud o violencia física, obviamente, probablemente en ese momento salte de ahí. Y cuando yo salte de ahí, a la gente le puede sonar la recomendación muy abrumadora, porque los seres humanos, de nuevo, tendemos a pensar como en que las cosas son permanentes y nada es permanente. Uh-huh. Si te sales de ahí, no significa que en 2 semanas no regreses. Si te sales de ahí, no significa que en 4 meses no regreses. O sea, nada es permanente. Acuérdate que todas tus decisiones traen consigo un factor de tiempo y la decisión puede cambiar. Uh-huh.
pero sí es importante primero ver por tu seguridad física. Claro, totalmente. Y luego tú por tu seguridad emocional si estás siendo atentada en contra, pues a diario, ¿verdad? Claro. Para casos más moderados en donde todo el mundo se puede mantener en casa, les recomiendo, si hablas inglés, compra el libro Beyond Addiction ayer. Beyond Addiction, más allá de la adicción. Si no hablas inglés, nosotros tenemos un curso en línea, avioneta.teachable.com. Son 10 capítulos, 3 capítulos se basan en ese libro, simple y sencillamente son capítulos en especial para el ser querido y pues te da muchas herramientas de cuidarte a ti mismo, de poder poner el pie en el acelerador como ser querido y ser proactivo y ayudar a buscar soluciones, pero saber cuándo quitar el pie del acelerador, bajarte del tren, tomar un descanso, cuándo volverte a subir. Son preguntas muy complejas que ningún nivel educativo te enseña. O sea, ¿cuál clase de introducción a ser el ser querido de alguien con un trastorno? Pues no hay. Sí, no. Y este libro es básicamente esa clase. Y en mi cabeza la información es poder. Sí, totalmente. Y hay información para el ser querido y hay información para quien la padece. Consúmela como si fueras una esponja de 3 años. Y claro, y también creo que hay, o sea, no tienes que pasar por esto solo, ¿no? O sea, puede haber algunos profesionales de la salud, psicólogos, por ejemplo, que a lo mejor te pueden acompañar en este proceso, ¿no? Que no tienes que hacerlo tú solo, ¿no? No tienes que ser autosuficiente. Y me quería ir ahorita, Fer, pues digo, sabemos que el consumo de alcohol está muy normalizado en nuestro país, en nuestros países, en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Sí. O sea, es una droga que al igual que, o sea, no sé, como cualquier otras drogas ilegales, causa igual o incluso más daño que muchas que son ilegales, ¿no? Sí. El tema es que pues ha sido normalizado, ¿verdad? Y pues nos hemos adaptado ahí. Entonces, algo que está tan presente en nuestro día a día como el alcohol, a veces puede haber personas que consumen alcohol y no creen que tengan un problema, güey, ¿no? O sea, incluso, aunque crean que no, o sea, porque yo entiendo que a lo mejor alguien puede pensar por desinformación de que, no, pues una persona con conducta alcohólica es una persona que consume alcohol todos los días. Pero yo nomás consumo alcohol los fines de semana, pero me paso de lanza, ¿sí me explico? Entonces, a lo mejor esa persona no cree que tiene un problema, güey. Sí. Pero tal vez sí tiene un problema. Entonces, ¿cuáles son las señales, güey, que una persona puede detectar para decir, oye, tienes un problema de alcohol? Claro. Mira, voy a echar un paso atrás y luego respondo eso y te lo prometo. El paso atrás es que cachaste mi omisión bien cañón. Regresándome al tema pasado, como ser querido, que no se te olvide que no estás solo. Ayúdate de profesionales. Nosotros en Avioneta tenemos una red de especialistas especializados en estos temas de trastorno por consumo que pueden apoyar al ser querido también, pero hay grupos de autoayuda. Hay un Alcohólicos Anónimos para familiares. Okay. Se llama Al-Anon, gratuito en muchas ciudades de México. Y está padre porque tal vez no tomaste la decisión como Fer de voy a hablar abiertamente de este tema para desestigmatizar y normalizar, pero sí es importante que lo hables con alguien. Claro. Qué mejor que hablarlo con alguien que te entienda y que lo haya vivido y que puedan ser un apoyo emocional mutuo. Existe esta gente, porque muchas veces como familiar das por sentado de que no puede ser esto nomás a mí y a mi familia. La realidad de las cosas es que todas las familias cargan sus cruces, ¿verdad? Claro. Y esta cruz es como un denominador de, pues acabo de decirte, 20, 30 millones de mexicanos, bajita la mano. Entonces te aseguro que en tus grupos cercanos vas a encontrar gente que está pasando por algo similar. Ahora hablando de tu pregunta, el consumo está bien normalizado en el país en el que vivimos, que es otro tema que me interesa muchísimo y si quieres después tocamos. ¿Cómo sabes cuando tu consumo es problemático? Digo, lo voy a repetir, alguien de tu tribu te lo está diciendo. Muchas preguntas en ese test de 11 preguntas, caso cuenta que ponen varas que es muy difícil, que no necesariamente el consumo diario cumple, o palomeas la casilla. Puede ser el consumo por atracón de fin de semana, en donde después de consumir por atracón, binge drinking, te metes en conductas riesgosas intoxicado, relaciones sexuales sin protección, caminas en azoteas, algún accidente causado por tu intoxicación, lo peor, accidente en un auto con lesionados o con gente fallecida, digo, ahí palomeas, ¿verdad? Tu tolerancia es otro factor y es otra pregunta. ¿Estás tomando más para llegar al mismo nivel subjetivo de peda? ¿Sí o no? Blackouts, también registra blackouts.
es más común en mujeres y ese es otro tema, ¿verdad? Pero si estás teniendo blackouts relativamente frecuentemente, tu consumo está más por el lado de problemático que simplemente consumo en exceso. ¿A poco las mujeres tienden a tener más blackouts que los hombres? Por la anatomía. ¿En serio? Sí, por la forma en que metabolizan el alcohol y el alcohol es amigable con la grasa. No me acuerdo del prefijo para grasa, pero es grasofílico. Okay. No es amigable con el agua. Nosotros tenemos más porcentaje de agua corporal, menos grasa, y las mujeres al revés. Y ese dato está cañón. Nosotros estamos escribiendo ahorita un artículo de blog en las implicaciones de eso para el tema de acoso y por abuso supuesto, contra totalmente. la mujer. Totalmente. Y muchas historias. Hablé con alguien en gobierno de San Pedro que hizo un análisis cualitativo muy por encimita de este nuevo Instagram que salió de Mujeres San Pedro. Sí. Oye, 8 de cada 10 casos ahí especificados tienen que ver con alcohol. O es un tema de la infancia, de un familiar, un tío, etcétera, qué triste. O es un tema relacionado con alcohol. Me imagino que la gran mayoría de los casos de ese tipo está implicado el alcohol de alguna u otra forma. Claro. Y luego también me gustaría saber la relación. Obviamente, a lo mejor tú no tienes la información, pero es algo que digo al aire, que tal vez también hay una correlación entre el alcohol o niveles altos de consumo de alcohol y violencia doméstica, por ejemplo. Sí, claro que la hay. Definitivamente, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿sabes? Por eso digo que quisiera saber si existe la correlación. Estoy seguro que la hay, güey. Pues como dice otro dicho medio popular también triste, pierde mi equipo, pierden en casa, pierde mi equipo, pierde mi familia. Ah, sí, o sea, ándale. Entre broma y broma, pero güey, es triste. No, y había observado ahí que después de los partidos de fútbol o algo así, incrementaba las llamadas de denuncias de violencia doméstica. Pues sí, pues llegan bien borrachos a sus casas, güey, porque fueron al estadio o bien porque se juntaron con sus amigos a ver el partido y obviamente toman y regresan a sus casas y pues se descargan. Y está bien cabrón que existe una correlación en eso, pero obviamente lo esencial ahí es el alcohol. Porque el común denominador es el alcohol, güey. Y pues finalmente, claro, y el alcohol inhibe la razón completamente, ¿no? Y por eso terminas haciendo cosas instintivas, impulsivas, que pues prácticamente se apodera de ti como si fueras otro ente, ¿no? Una subpersonalidad, ¿no? Claro. Y la gente podrá pensar, no, hombre, pues ese Fer demoniza el alcohol o está en contra del alcohol. Yo tomo, yo consumo responsablemente. ¿Cómo es un consumo responsable? Pues hay métricas, ya sea en México o que sigan las de la OMS, pero creo que es un par de tragos por evento. Para los hombres creo que son hasta 7 a la semana. Pero a mí, si quieres más bien nos vamos por una definición subjetiva, en donde el consumo no es el centro de la ocasión. Yeah. El consumo es un complemento de la ocasión para conectar, para disfrutar, para saborear un buen trago, ¿verdad? Y donde el consumo no te esté, por consumir no dejes de hacer otras cosas que te interesan. Un consumo responsable es, si yo me quiero levantar a la bici o al hike en un sábado en la mañana, puedo salir tanto al bar o al antro o a la cena un día antes, pero consumir responsablemente. Tener un control sobre el consumo. Para tal vez el sábado estar desveladín, pero puedo, no crudo y que no le reste a la otra experiencia. O sea, un consumo responsable implica que tu consumo no afecta a otras áreas de tu vida. Exacto. Y a otras personas. Claro, y a otras personas. Por eso regresamos al tema de que si la tribu te está diciendo que puede haber un problema, quizás lo haya. Es un tema estigmatizado. Entonces, si el momento en que la tribu ya te lo dijo, probablemente ya lo llevaban pensando meses. Porque este tema no es fácil de hablar. Sí, claro, ¿no? Si fuera un dolor de cabeza, me es bien fácil decirte, Farid, traigo un dolor de cabeza, ¿me pasas un Advil? Uh-huh. Si yo tengo un trastorno por consumo, no te voy a pedir, oye, Farid, ¿tienes las benzodiazepinas, por ejemplo, se usan? ¿Tienes un ribotril para calmar mi ansiedad porque no he tenido un trago desde la mañana? No te lo voy a decir. Sí, claro. Y, por ejemplo, o sea, ¿cuál crees que son los motivos de hombres y mujeres quizás de tal vez no hablar o reconocer que tienen un problema en caso de que o es por ignorancia o realmente hay un estigma de que dice no quiero que sepa que soy alcohólico? Es un estigma. Tengo varios temas estigmatizados en mente: LGBTQ y minorías, la sexualidad de la mujer, que hay una serie bien padre, Masters of Sex, que habla de cómo en
1960, 70, unos doctores en una universidad de prestigio empiezan a hacer investigaciones súper radicales que empiezan a romper con este estigma alrededor de la sexualidad de la mujer. Y hoy tienes emprendimientos hasta regiomontanos de pues, juguetes sexuales para la mujer y poco a poco van rompiendo con ese estigma, ¿verdad? Es lo mismo, es un tema estigmatizado. ¿Cuál es un común denominador entre todos los temas estigmatizados? Un vacío de información. ¿Cuál es otro común denominador? No hay policías de la información. Entonces, cualquier oportunista puede llegar y aventar un post-it de información y ese pinche post-it se puede quedar años y años porque no hay un policía que diga, eso es fake news, esa es información falsa, esto es lo que los científicos y los médicos están diciendo. Entonces, ese vacío de información ha sido mal que bien llenado con mitos muy arraigados en nuestra sociedad, en donde la persona que tiene un trastorno por consumo es débil de carácter, tiene malos hábitos, es falto de disciplina. Cuando tú ves todos los aspectos de la vida de mi papá y era súper disciplinado, ambicioso, cumplido, exitoso por donde lo veas. Y hay muchos como mi papá, hay ciertos gremios profesionales muy exitosos en donde el riesgo de desarrollar uno de estos trastornos es más alto. Y ahí ves el mito romperse por completo. Y sí, ¿y cómo rompes esos mitos? Empiezas a empujar información basada en medicina y en las ciencias para decirle a todo México y Latinoamérica que esto es un tema médico y científico y que hay avances en la medicina y en la ciencia muy cool. O sea, nos pudiéramos hablar de muchas investigaciones muy cool que se hicieron en el tema, muchos avances tecnológicos y médicos que tenemos que traducir al mexicano común y corriente y empaquetarlo de una manera vistosa, fresca, divertida de aprender. Y ahí ya me meto más en temas tuyos y de otros creadores de contenido, ¿verdad? Claro. Sí, no, y de hecho ahorita se me vino a la mente, a ver qué piensas tú. O sea, yo siempre he tenido un problema, obviamente a veces se me salen las categorías, pero como que sí trato conscientemente de tratar de no categorizar a las personas. O sea, por ejemplo, en el caso del alcoholismo, se suele decir de que soy una persona alcohólica. Es una etiqueta, una categoría que como que habla de una determinación, como algo absoluto. Eres una persona alcohólica, ¿no? Soy un alcohólico, ¿no? Eso constituye mi ser. Y a mí como que me causa un problema eso y como que a veces prefiero decir, es una persona con conducta alcohólica, ¿no? Como que para mí, como tú sabes, el lenguaje es importante, ¿no? El lenguaje es importante porque los límites del lenguaje son los límites de mi realidad, ¿no? Y lo que digo que soy, pues voy a terminar siendo, ¿no? Entonces, como que, no sé, ¿tú qué opinas de eso? ¿Es un tema que se habla? O sea, ¿qué opinas tú de categorizar con ese tipo de etiquetas a una persona, en este caso Sí. bueno, yo le diría con conducta alcohólica, güey? Sí. Mira, yo también tengo el lenguaje en un pedestal como tú. Sé que mueve naciones. Tú eres más educado y más diestro en él, pero yo también lo respeto y lo admiro mucho, la importancia del lenguaje. Y te voy a dar un ejemplo. O sea, hoy por hoy no llamamos al que tiene cáncer cancerígeno. Por supuesto. Porque, como tú dices, no está atado intrínsecamente la identidad de la persona. Exacto. Y con las personas que tienen un trastorno por consumo de alcohol, sí sigue siendo el caso. Oye, Fer, ¿y una persona con conducta alcohólica algún día puede dejar de tener esa conducta realmente? O incluso puede volver a consumir con un tono moderado o ya tiene que dejar por completo cualquier nivel de consumo de alcohol? Respondo la segunda parte, que es la más sencilla. Depende del caso. A algunas personas les va a funcionar la moderación. Hay otras a quienes no les funciona la moderación. Velo como simplemente dos variantes de un trastorno, digamos diabetes 1 y diabetes 2. No es el ejemplo perfecto, pero para que lo conceptualices. Ahora, el modelo médico de los trastornos por consumo de alcohol dice que son crónicos, es decir, y que pueden tener una reincidencia. Entonces, sí, la persona que tiene alcoholismo, por usar ese término, tiene que estar pendiente de ese trastorno por consumo en remisión por el resto de su vida. El tema es que cuando un trastorno por consumo se reactiva por el status quo, pues arde Troya, ¿verdad? Claro, sí, se culpa a la persona, entra en una depresión, mucha vergüenza, todos los seres queridos señalan dedos y hasta casi le sacan a tema los días o los años que llevaba sin consumir, o sea, se les cae el cielo. Cuando una persona en donde... Y termina causando un doble efecto, ¿no? Exacto. O sea, porque esa misma culpabilidad... Es un doble golpe. Esa misma culpabilidad hace que se refugie más en el alcohol, ¿no? Exacto. Cuando una persona que tuvo un cáncer entró en remisión y luego le vuelve a nacer el mismo cáncer en el mismo órgano o en otra parte de su cuerpo, pues claro que es una noticia triste, pero toda la tribu lo arropa, claro, y lo apapacha, y los profesionales de la salud empiezan a atender como paradigmas muy diferentes. Claro. Y
y me gustaría decirte por qué, este es un dato curioso, por qué uso el término trastorno y no enfermedad. ¿Por qué no enfermedad de consumo de alcohol y sí trastorno por consumo de alcohol? En el gremio médico hacen la distinción entre un trastorno y una enfermedad porque las razones o los factores que lo detonan no son tan claras como en una enfermedad. En una enfermedad es una falta de producción de insulina, por ejemplo, y en este trastorno, híjole, un porcentaje es carga genética, un porcentaje es multifactorial. Multifactorial, y es difícil ponerle un porcentaje a cada factor. Sí, claro, cómo mides el factor ambiental, cómo mides el factor social. Exacto. Sí, está bien difícil. Oye, y bueno, pues todo esto finalmente nos lleva a tu proyecto, ¿no? Que es Avioneta. Claro. Que si quieres platicarnos un poquito del proyecto, en qué consiste, cómo nace, bueno, ya prácticamente supimos cómo nace, pero en qué consiste, qué es lo que hacen, etcétera. Sí, a principios de 2020, cuando ya se escuchaban noticias de la pandemia en China, por ejemplo, a mí ya se me había ocurrido, quiero emprender en esto. ¿Por qué se me ocurre? Porque como familiar y como familia estuvimos buscando soluciones de todo tipo en México varios años y nos dimos cuenta que la vara estaba bajísima, tanto en tratamiento, pero como simplemente en información y conocimiento. Entonces digo, oye, hay un área de oportunidad, es algo que me apasiona porque pues, se está atacando directamente a mi familia. Yo llevaba 3 años en un emprendimiento en San Francisco, en Silicon Valley, entonces ya me estaba en lo profesional educando en estos temas de emprender, modelos de negocio, modelos de pensamiento, etcétera. Digo, voy a emprender. Empiezo como una investigación medio tiempo. Un mes después de que fallece mi papá, en octubre, empiezo pues, tiempo completo con este tema, horario godín, disciplinado, lo que tú quieras, y ya poco a poco va creciendo el equipo. Ahorita somos 3, más una red de especialistas psicólogos y psiquiatras detrás de nosotros, y un asesor médico que es un psiquiatra con pues, todos los diplomas necesarios en el tema de adicciones, pero también 10 años de práctica clínica en atender adicciones. ¿Por qué Avioneta? Porque muchas veces me preguntan, entonces es una asociación, y digo, no, operamos en el sector privado. ¿Por qué? Porque yo creo que el que una organización lucre y se sustente no tiene que ir peleada con el impacto social. Claro, totalmente. Y hay algo en el sector privado que se me hace importantísimo, que es ese loop de mejora continua de soluciones. Uso el término soluciones muy general porque pudiera ser un programa, un servicio, un producto o contenido, todos ellos monetizables, pero cuando son de la iniciativa privada, hay un loop muy importante en donde tú lo pones enfrente de un mercado y si es algo que no le gusta al mercado, lo rechaza y no lo consume. Entonces, regrésate y ponles algo que sí les interese. Ya les pones algo que sí les interesa y entonces te empiezan a dar, ya lo usan, pero te empiezan a dar demasiada retroalimentación constructiva porque están en su derecho, ellos te pagaron por ello. Claro. Entonces, es un loop en donde los incentivos están alineados para que esa solución siga creciendo, madurando, evolucionando y mejorando, que no siempre existe en el sector público, en las ACs, en las ABPs, y que se me hace importantísimo. Otro tema, obviamente hay excepciones, pero la captación de talento, típicamente el mejor talento se va al sector privado, o tristemente algunos se van a Estados Unidos o Europa, donde quieras. Pero a mí se me hizo importantísimo para cristalizar la misión y la visión de Avioneta, atraer al mejor talento. O sea, en mi cabeza es un equipo multidisciplinario de creativos, de mercadólogos, de comunicólogos, de doctores, de psicólogos, de psiquiatras y de emprendedores también, diseñadores de soluciones. ¿Y qué es lo que hacen así en grandes rasgos, puntualmente? Hoy por hoy en el ecosistema de soluciones tenemos 2 soluciones. Una de tratamiento, que es un programa de tratamiento en casa de 90 días, con 4 pilares de atención o de injerencia, un pilar educativo, un pilar médico, un pilar de psicoterapia y un pilar de gestión, porque como es tratamiento en casa, el pilar de gestión es como el cemento invisible que permite que la familia y el individuo salgan adelante sin tener que irlos a internar a ningún lado y encasillarlos y decirles, pues ni modo, tienes mi atención, estás aquí encerrado 3 meses, ¿verdad? No, al contrario, tú sigue viviendo tu vida, pero es nuestra chamba tener la suficiente influencia en tu vida como para cambiar el ritmo. Un diferenciador importante es que se atiende a toda la familia. Se rompe con el paradigma de señalar dedos y atiéndanlo a él. No, espérate, mijita, lo vamos a atender a él, pero también a la esposa o también al hijo mayor, etcétera. Entonces ya es un programa de atención más integral. Y pues, digo, pudiera sonar obvio, pero te digo, el status quo en Latinoamérica y en México es tan bajo que se atiende con medicina,
se atiende con información basada en ciencias y en medicina, se atiende con psicoterapia y la mejora es monumental frente a otras alternativas. Ese es uno. La segunda solución, que de hecho lanzamos en abril, es un curso en línea. Son 10 capítulos, 6 horas de contenido. Se llama Problemas de Alcohol y Sustancias, Comprende y Atiende. Es lo que tenemos en la plataforma Teachable. Y está dirigido al ser querido. Ok. Se me hace valiosísimo. O sea, son 10 años de yo estudiar fuentes de información oficiales y también de mi propia experiencia empírica, condensados en un temario en donde nuestro psiquiatra de cabecera nos dio el visto bueno y pues te damos las mejores herramientas teóricas y prácticas para que atiendas este problema y te atiendas a ti mismo como ser querido. ¿Y cuántos casos, bueno, de todos los casos que han atendido, sí tienes algún número de como porcentaje de efectividad? Todavía no. El primer reporte de impacto en ese tema lo vamos a sacar en junio. Okay. Ahorita estamos hablando de decenas de casos en el lado del programa de tratamiento. Todavía muy, muy temprana etapa, pero estamos viendo, porque una parte importante del pilar de gestión es la medición. A cada persona le hacemos un tracker de consumo personalizado, o tracker de abstinencia, y seguimos semana a semana varios temas, factores de vida relacionados al consumo y a sus patrones, pero también más ampliamente a bienestar integral. Y pues obviamente eso genera datos semana a semana en donde producimos gráficas y tendencias muy padres. Suena, pues normal en otras industrias. En esta industria a mí me tocó, porque se me hizo importante el medir y el reportar transparentemente, aunque todavía no tengamos suficientes datos como para poner algo al público, porque yo hablé a los 6 centros de rehabilitación, a los mejores del país, y les hacía preguntas bien básicas. Oye, ¿cuánta gente ha pasado por tus puertas? No te contestaban. Oye, ¿cuál es el porcentaje de bateo? ¿Cuánta gente sigue en remisión 1 año después, 5 años después? No te contestaban. Entonces el status quo de la industria es bien bajo, sobre todo en ese tema. Cuando tú vas a comprar un carro y lo quieres comparar con la oferta de Nissan y tú estás en Chevrolet, es bien fácil los dos folletos de especificaciones técnicas y se mide todo y se reporta todo. En este caso no. ¿Y por qué avioneta? Porque fue un símbolo recurrente, un leitmotiv en la vida de mi papá desde que nació. Okay. En la infancia compraba modelitos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pegaba la maderita, se secaba y luego la pintaba. Luego a los 14 años, pues le tocó trabajar, generar ingreso, y uno de esos tantos trabajos era volar madera de la Sierra de Durango a Mazatlán, por tema de ahorrar tiempo, y era en una avioneta. Y ya de adultos platicamos y rebotamos mucho el sacar nuestra licencia, un ultraligero, etcétera. Y se me hace chistoso tu pregunta, porque si me preguntas cuál fue el día o la ocasión cuando se me ocurrió el nombre, no me acuerdo. O sea, fue algo intuitivo. Que siempre, y no lo digo, suena hasta como cliché o lo digo por mamador, pero no. O sea, verdaderamente no me acuerdo del momento puntual en que dije, esto se va a llamar así. Sí, no, pues me imagino que por lo que cuentas es algo muy intuitivo y hay una asociación fuerte, como que a lo mejor por el alma del proyecto que tiene que ver con tu papá, pues la primera asociación que surge como algo significativo, pues claro, intuitivamente sale la avioneta, ¿no? Sí. Y oye, alguien que quizás nos esté escuchando, güey, que a lo mejor esté interesado en tener más información del proyecto Avioneta, ¿cómo los puede contactar, güey? Sí, claro. En Instagram, avioneta.org, y en internet, avioneta.org. Nos puedes hablar por Instagram, en la página web te la ponemos facilito para que nos dejes tus datos de contacto o nos escribas por WhatsApp, y pues muy transparentemente vamos a hacer una labor consultiva de canalizarte a las mejores soluciones. Tal vez Avioneta hoy por hoy no sea la solución para ti y para tu caso, pero tenemos información de otros en la industria y de los mejores cuando se ocupa un internamiento, por ejemplo, que nosotros no ofrecemos, cuando la sustancia involucrada se nos sale de las manos, Avioneta como organización. Entonces, pues con toda confianza de que no simplemente vamos a querer venderte lo nuestro, claro, sino simplemente consultarte en este tema en el que hasta la fecha hay muy poca información al respecto en México. Ya está, genial. Pues muchas gracias por tu labor, güey. La neta, felicidades por el proyecto. Te agradezco. Digo, qué chido poder dedicarte a algo que tiene un impacto trascendente en la vida de las otras personas. Me parece que es la fórmula perfecta, ¿no? Porque como tú bien dices, o sea, no deberíamos, o sea, la gente tiende como a pensar de que, oye, pues apoyas un proyecto social, entonces debe ser una fundación. Pero pues para nada, oye, hay tantas empresas que hacen un mugrero en el mundo, ¿sí me explico? Claro. Se destruyen el planeta y nadie estigmatiza
que generen Exacto. ingresos para vivir, güey. Es como decir, es absurdo pensar que un proyecto social o el apoyar una causa de una forma privada Sí. no pueda generar ingresos. Es una completa estupidez, ¿sabes? Es como decir, tú sigues destruyendo el mundo y sigues ganando lana, güey. Pero tú que haces un bien al mundo, güey, tú que cambias las vidas de las personas, tú no ganas lana. No puedes lucrar, claro. De que, güey, de qué hables. Aparte no estás lucrando, estás ayudando, güey, realmente. Exacto. Y pues estás invirtiendo tu trabajo, tu conocimiento, tu esfuerzo, güey. Pues por supuesto que eso tiene un valor, ¿no? Sí, simplemente la mano invisible del capitalismo social, del capitalismo con impacto, nos funciona para dirigir recursos, tiempo y talento. Exacto. Y es indispensable para que salga lo mejor de esta idea. Claro. Pues bueno, Fer, muchas gracias. No sé si quieres agregar algo más. Sí, mira, los dejamos con una reflexión, ¿va? Va. Hay un escritor estadounidense que ya falleció, se llama David Foster Wallace. Sí, lo conozco, claro. Él tiene un speech a gente que se está graduando de universidad, yo creo que top 5 de los más famosos, yo creo que el más famoso es el de Steve Jobs en Stanford. Y David Foster Wallace en su speech cuenta una mini anécdota de unos pescados en el mar, un pescado mayor preguntándole a dos pescaditos tipo Nemo y Dory, ¿cómo está el agua, chavos? Y los pescaditos se voltean a ver el uno al otro y dicen, ¿cuál agua? Y es una reflexión de que nosotros venimos a este mundo como esponjitas y nos ponen encima una chaqueta gigantesca que es el contexto sociocultural en el que vivimos. Y no lo cuestionamos hasta que tenemos 18 o 25. O quizás nunca. Que nunca cuestiona los usos y costumbres y el contexto sociocultural. A mí me tocó vivir fuera y enterarme que en la Polinesia Francesa, por ejemplo, la sustancia o el lubricante social no era el alcohol, sino una raíz que se llama cava, que tiene diferentes propiedades, ¿verdad? Que obviamente tú lo sabes que en el Medio Oriente ya está cambiando, pero pues es contra la religión que la gente beba, por ejemplo. Sí. Y luego regresas a México, al noreste caliente, y 9 de cada 10 eventos giran alrededor del alcohol. Sí. El que no se echa el shot es, ponle la palabra peyorativa que quieras, el que no consume raro, no es de confiar, 2 compas no pueden ir a echarse un café, van a ir a echarse unas cheves. Entonces, pues invito... Incluso no puedes tomar solo, güey. O sea, exacto. Incluso el ir con una persona a un restaurante y la otra persona quiere pedirse una cerveza, pero tú no... Es como que, oye, no me dejes tomando solo. Exacto. De que, güey, ¿cuál es el problema si yo no quiero tomar alcohol? O sea, ¿sabes? Tú pídete tu cerveza, no pasa nada, pero claro, no me hagas sentir presionado que yo también lo tengo que hacer. Porque cuánta gente, nomás por esa presión social, termina consumiendo. Exacto. A lo mejor algo que no quería, a lo mejor no tenía planeado hacerlo. Pero ahí está la presión social haciéndolo, ¿no? O esa misma persona se pide su cheve y cuando ya se van a levantar del restaurante, si le queda un tercio a la cheve, se la fondea. Cuando si pediste un arroz y le queda un poquito de arroz o un sushi, no es como que levantas el plato y te acabas el sushi, ¿verdad? Claro. Entonces empiezas como que los dejo con esta reflexión y que empiecen a notar todos estos usos y costumbres que no cuestionamos. Claro. No solo alrededor de sustancias, sino comportamientos y actitudes. Sí, decía el traductor de Heidegger que las pequeñas cosas, ¿verdad? Son las pequeñas cosas son las más peligrosas porque pasan desapercibidas. Exacto. ¿No? Y este tipo de cosas son las pequeñas cosas porque son cosas que normalizamos, son cosas que constituyen nuestra forma de ser en el mundo, pero están tan normalizadas que pasan desapercibidas y sin embargo estas condicionan nuestra forma de ser en el mundo, ¿no? Y estas pequeñas cosas como el interés compuesto suman a que 5 millones de mexicanos tengan ese problema. Otros 10 millones, principalmente entre 15 y 30 años, vivan en riesgo de desarrollar este problema. Y que de esos 5 millones, por ser un tema estigmatizado, menos de la quinta parte se trate. En cualquier métrica en sector salud, si menos de la quinta parte están tratando un trastorno de enfermedad, no, hombre, sería periodicazo tras periodicazo. Pero en el caso de este tema estigmatizado, tabú, abajo del tapete, claro, no es noticia. Qué cañón. Pues muchas gracias, nos quedamos con esa reflexión. Y pues bueno, espero que a la gente le guste. Déjanos sus comentarios. Cualquier cosa ahí vamos a dejar en la descripción del video. Pues toda la información de Avioneta por si a alguien le interesa o tiene a un conocido o algo así que le puede interesar para que pues puedan pedir más información. Gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.